noches, queridos hermanos, queridos amigos. Bienvenidos a la primera transmisión del Instituto Vida para Todos en el año 2021. Hoy es el día 1 de enero. Con mucha alegría iniciamos este año con la palabra del Señor. Deseamos a todos ustedes que este año 2021 sea un año en que todos nosotros podamos crecer mucho en el Señor. Que podamos crecer nuestro nivel de vida delante del Señor y especialmente que nuestro estado sea un estado siempre creciendo, siempre ascendente, en alta, para que cuando el Señor vuelva, seamos aquellos que son tomados, seamos aquellos que son vencedores. Alabado sea el Señor. Que el Señor pueda suplir a cada uno este año y bendecir a cada familia, a cada uno de ustedes, con las bendiciones materiales y principalmente con las bendiciones espirituales. Que el Señor bendiga a sus familias. Y que el Señor haga de nosotros sus siervos fructíferos este año. Que el año 2021 sea un año fructífero y podamos producir mucho fruto para el Señor. Que podamos conquistar, rescatar a muchos para el campamento del enemigo y llevarlos a la esfera del reino. Y podamos introducir muchos en el arca, en la vida de la iglesia y en Cristo, para que puedan ser salvos. Alabado sea el Señor. Nosotros concluimos en el último viernes pasado toda la historia de Noé con los puntos principales que tienen que ver con nuestra salvación. Hoy nosotros vamos a avanzar para Génesis capítulo 11. Nosotros vamos a ver la corrupción adicional. Vean, queridos hermanos, recuérdense, ya estamos en el nuevo mundo. En el nuevo mundo, entre comillas, la nueva creación. La segunda chance, una nueva oportunidad que Dios da para el mundo. Pero infelizmente, la corrupción, la genética humana estaba corrompida. Después del diluvio, nosotros ya vimos esto semanas atrás, hubo de nuevo los ángeles caídos, vinieron a la tierra y se prostituyeron, se mezclaron con las mujeres en la tierra y engendraron más gigantes. Nosotros vimos todos estos detalles ya algunas semanas atrás. Y la raza humana entró en corrupción nuevamente muy rápidamente. Y allí nosotros vamos a ver, tal vez no hoy, tal vez en la próxima semana, que Dios allí tomó un paso más. Él abandonó la raza creada de Adán y inició una nueva raza con Abraham. La raza llamada. Alabado sea el Señor. Entonces vamos para Génesis capítulo 11 y leer a partir del versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Había una única lengua, no había en inglés, portugués, chino. Claro, esas son las lenguas más actuales, pero en aquella época tenía las lenguas de aquella época. Pero aquí no había ninguna lengua, había una única lengua, todos entendían y era un único pueblo en la tierra. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Es importante mencionar que Sinar se volvió Babilonia. Sinar es el origen de Babilonia. Y habitaron y se establecieron allí. Y se dijeron unos a los otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Yo quiero leer los versículos para que nosotros nos localicemos en el contexto. Y dijeron, vamos, edifiquémonos. Hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre
por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esta historia aquí, esta narrativa de Génesis 11, para mí es muy semejante a la narrativa que tenemos en Génesis capítulo 6, en que muestra que los ángeles caídos descendieron a la tierra y tomaron para sí mujeres, entre las mujeres de los hombres y así en adelante. Lo que llevó al Señor a arrepentirse de haber creado al hombre. Solo que aquí Dios ya había prometido a Noé que no iba más a maldecir a la tierra ni destruirla con diluvio. Entonces Dios toleró esta situación. Entonces, quiero localizar a los hermanos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo esto sucedió? ¿Cuánto tiempo fue? Recuerden que en aquella época las personas Noé vivió 900 años. Entonces las personas todavía tenían una vida bastante larga, a pesar de que Dios había restringido después la edad del hombre. La edad del hombre para 120 años. De cualquier manera, queridos hermanos, quiero leer en el versículo 10 algunos versículos para que nosotros nos localicemos. Capítulo 10, versículo 1. Los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Y ellos tuvieron hijos después del diluvio, muchos hijos. Quiero leer para ustedes al respecto de los hijos de Cam. Porque la civilización antigua tiene todo que ver, la cuna de la civilización que más creció tiene que ver con Cam. Los hijos de Cam. Canaán es el padre de todos aquellos que ocuparon la tierra de Canaán cuando los hijos de Israel entraron allí. Todas aquellas tribus de gigantes. Cus engendró a Nimrod. Nimrod todos ya lo conocen. El hermano Pedro Don explicó con muchos detalles sobre Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador. Esta palabra, vigoroso cazador, nos llevaba a creer que era algo positivo y en realidad no, era algo negativo. Él era violento, era un líder entre los hombres y usaba sus habilidades para atraer a las personas para ser sus seguidores. Él era totalmente contra Dios. Dice, él no tenía temor a Dios, sino que él desafiaba al Señor. Miren el versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel. Nimrod fue el fundador de Babel, que engendró el nombre de Babilonia. El fundador de Babilonia fue Nimrod. Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Exactamente la tierra de Sinar que es mencionada en el capítulo 11. No quiero entrar en muchos detalles aquí. Esto aquí solo es para que los localicemos. Fueron 2 o 3 generaciones más tarde en este nuevo mundo y el género humano ya se corrompió. Entonces, ¿qué fue lo que hubo aquí? Versículo 2 de Génesis 11. Y acontecía que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y fue aquí que comenzó a ser construida esta torre de Babel, que produjo Babilonia, que hasta hoy existe. En el tiempo de Apocalipsis vamos a tener la gran Babilonia.
y se establecieron allí. Y se dijeron unos a los otros, vamos. Ellos eran uno, tenían una única lengua, hacían todos los proyectos juntos, había unanimidad, tenían este líder, Nimrod. Hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Él le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Aquí no vamos a saltar este versículo, no vamos a pasar rápidamente. Aquí, hermanos, nosotros necesitamos entrar en algunos pequeños detalles, porque todos los versículos de aquí tienen semillas que crecieron mucho a lo largo de los siglos y milenios. Y hoy nosotros estamos viendo esto crecer delante de nosotros. Esta torre de Babel es lo que existe hoy. Este pasaje es muy actual. La torre de Babel a lo largo de los años, a pesar de que ellos pararon, esta torre de Babel no fue derribada. Después que ellos fueron dispersos, esta torre de Babel continuó siendo edificada, construida en todos los lugares del mundo. Y hoy esta torre de Babel está muy, muy alta y va a consumar en la Gran Babilonia de Apocalipsis 18. Entonces vamos a ver aquí algunos detalles. La primera palabra que quiero llamarles la atención es la palabra ladrillo. Vamos y hagamos ladrillo. Dios no usa ladrillos. Aquí entonces yo quiero decir ladrillos versus piedras. O piedras versus ladrillos. En la línea de Dios solo tenemos piedras. Piedras. En la línea satánica son ladrillos. Entonces aquí inmediatamente nosotros vemos algo parecido con lo que nosotros vimos antes. Cuando vimos Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, cuando hubo la corrupción del género humano. Y nosotros vimos la decadencia de la raza humana. Y nosotros vimos, queridos hermanos, que después de Caín y Abel, después que Caín mató a Abel, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Rápidamente en el capítulo 4 nosotros vemos a los descendientes de Caín y ahí nosotros vimos allí un desenvolvimiento de una cultura sin Dios, de una cultura humana con su industria, con sus actividades. En el jardín del Edén, Dios era el sustento del hombre. Dios era el entretenimiento del hombre, la alegría del hombre. Dios era la protección del hombre. Pero entre los descendientes de Caín aparecieron Jabal y Tubal-Caín. Jabal fue el que desenvolvió la creación de ganado. Ellos crearon ganado para poder sustentarse, sobrevivir. Jabal fue el que creó los instrumentos musicales, la industria del entretenimiento. Recuérdense todavía que ellos construyeron ciudades. La vida que Dios quería era una vida de altar y tienda. Pero ellos construyeron ciudades porque perdieron la protección de Dios. Entonces ellos querían construir ciudades para poder sobrevivir. Y ellos tenían ganado para poder sustentarse por su propia cuenta. Y tenían instrumentos musicales para poder distraerse, traer alegría para sí. Y Tubal-Caín fue aquel que inventó las armas, los instrumentos cortantes. Entonces aquí vemos una cultura sin Dios. En el jardín, Dios era su sustento, su alegría y su protección. Pero aquí ellos no tenían más Dios, entonces ellos tuvieron que proveer algo para su sustento, para su alegría y para su protección. Es una cultura sin Dios. Aquí también es igual. Ellos hicieron algo totalmente aparte de Dios. Entonces lo que Dios quiere es piedras. Vamos a hablar un poco sobre las piedras. Piedras versus
versus ladrillos. Aquí vemos algo que se perpetúa hasta los días de hoy. Vamos a hablar primero sobre las piedras. En la creación nosotros fuimos hechos de barro. Nosotros fuimos hechos de barro. Inclusive en el Nuevo Testamento dice que somos vasos de barro. Esta es nuestra naturaleza. Pero Dios hoy entró en nosotros. El Espíritu está en nosotros hoy. Y hoy a través de la obra transformadora del Espíritu nosotros somos transformados en piedras. Y en toda la Biblia, todas las veces que Dios edifica algo, Dios siempre usó piedras. Mismo en el Nuevo Testamento, Dios usa piedras. Vamos a ver algunos versículos. Yo espero que esto pueda iluminar a los hermanos y esclarecer a los hermanos. Dios no usa ladrillos, Dios usa piedras. Ladrillos son fabricación humana. Piedras son de la creación de Dios. Piedras demuestra la transformación. Entonces vamos a leer Primera de Reyes 6 y 7. Aquí habla de la edificación del templo. Y cuando se edificó la casa, esta casa es el templo, la casa de Dios, con piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando edificaban ni martillos ni hachas se oyeran en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Ellos solo colocaban las piedras ya ajustadas, cortadas, uno al lado de la otra y una encima de la otra. Mateo 16. Ahora en el Nuevo Testamento, Mateo 16, 18. Vean, hermanos, el concepto divino aquí. Nosotros no somos ladrillos, nosotros somos piedras. Después que Pedro tuvo la revelación de que Jesús era el Cristo, Hijo de Dios vivo, Jesús le dijo a él: yo también te digo que tú eres Pedro, que en griego es Petro, que significa piedra. Y sobre esta roca, en griego es Petra, que significa roca. Entonces la traducción es: tú es piedra, y sobre esta roca es Cristo. Usted es una piedra, y yo soy la roca. Y sobre esta roca, que soy yo, Cristo, la revelación es que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a leer Juan capítulo 1. Aquí Pedro fue llamado de piedra. Juan capítulo 1, versículo 42. Vamos a leer el 40 también. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús. Entonces Andrés llevó a Simón hasta Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado de Cefas, que quiere decir Pedro. Que quiere decir piedra en aramaico. Petro en griego. En aramaico es Cefas. Y en griego es Petro, que quiere decir piedra. Entonces Jesús de nuevo dijo que Simón era una piedra. Primera de Corintios 3:12. En la edificación de Dios, Dios no usa ladrillos, Él usa piedras. Primera de Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Las piedras, el oro, se refiere a la naturaleza de Dios Padre. La plata se refiere a la redención del Hijo. Y las piedras preciosas se refieren a la obra transformadora del Espíritu Santo. Entonces, piedras nuevamente. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas. ¿Quiénes son estas piedras vivas? Nosotros. Pedro habló a nosotros. Por lo cual también, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual.
Nosotros estamos hoy edificando la casa espiritual que es la iglesia. Y en esta casa espiritual nosotros somos los elementos de esta casa. ¿Qué elementos son estos? Las piedras, piedras vivas, piedras que viven. Y miren el versículo 4, habla de Cristo, acercándoos a Él, piedra viva. La piedra que vive, piedra viva. Cristo también es una piedra. Por Él ser la piedra que vive, hoy nosotros que nacemos de Él, también somos piedras que viven. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 18 al 20. La estructura de la muralla, el material de su muro era de jaspe. Esta aquí es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén también es hecha de piedras, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito y el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Los fundamentos de la Nueva Jerusalén eran de piedras preciosas, piedras. Entonces Dios cuando edifica usa piedras, pero Satanás en su imitación es todo lo que Él es. La verdadera edificación que tiene Dios, que tiene este universo, es la edificación de Dios, que en el Nuevo Testamento es la iglesia y en el Antiguo era el templo. Pero Satanás en su imitación, él usa ladrillos. Mire, cuando el hombre salió del jardín del Edén, en el jardín del Edén, el hombre allí, el jardín del Edén era la casa del hombre. Allí ellos tenían el sustento de Dios, la alegría de Dios y la protección de Dios. Y cuando salieron, los hombres comenzaron a vivir en tiendas. Dios quería que el hombre también tuviera un altar para adorar a Dios, para temer a Dios y sacrificar a Dios. Y también para mostrar que el hombre era dependiente de Dios. Pero allí nosotros vimos que los descendientes de Caín construyeron ciudades. Dios quería su edificación, pero Satanás ya se anticipó y creó una imitación de la edificación con ladrillos. Aquí también, aquí esta torre de Babel es una imitación barata de la edificación de Dios y ellos usaron ladrillos. Nosotros vemos en la historia, en Éxodo, también edificaciones con ladrillos. Miren qué interesante. En el versículo 4 dice, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ellos querían construir una ciudad con los ladrillos. En el versículo 3, y con los mismos ladrillos construir una torre. Es la ciudad y la torre de Babel. Vamos a leer Éxodo capítulo 1, versículo 11. Aquí ya son siglos después. Pero Satanás continuó en esa obra de imitación de la edificación de Dios. Esto aquí fue cuando los hijos de Israel fueron colocados sobre la esclavitud en Egipto. Capítulo 1 de Éxodo, versículo 14. La primera parte del versículo. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda labor del campo. ¿Qué fue lo que ellos usaron para construir estas ciudades? Ladrillos, no fueron piedras, es una imitación. Vamos a leer ahora capítulo 5, versículos 7 al 16. Éxodo 5, versículo 7. De aquí, vamos a leer el 6 también. Y mandó Faraón
Esto fue después que Moisés y Aarón fueron a pedir, hicieron una petición a Faraón para dejar al pueblo ir a servir en el desierto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no dejaréis paja al pueblo para hacer ladrillo. La actividad de Egipto era hacer ladrillos. Hermanos queridos, en la iglesia nosotros producimos piedras para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, el edificio de Dios. Pero en el mundo se fabrican ladrillos. Por eso, hermanos, cuidado. Necesitamos trabajar, sí. Trabajamos en el mundo, pero necesitamos saber que toda actividad en el mundo es para producir ladrillos, para edificación de la Gran Babilonia. Infelizmente, nosotros tenemos que trabajar para sustentarnos. Cuando digo infelizmente, no digo que no hay cómo dejar de trabajar. Gracias a Dios necesitamos trabajar. Pero infelizmente el mundo usa eso para edificar. Es esto que quise decir. El mundo infelizmente usa esto para edificar la Gran Babilonia. Necesitamos saber, hermanos, que el dinero que nosotros ganamos, el origen es maligno, es malo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero nosotros, así como los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, ellos saquearon al Egipto y usaron estos bienes, oro, los tejidos y todo el material para edificar el tabernáculo. O nosotros también necesitamos saquear el mundo para el edificio de Dios. Gracias a Dios tuvimos oportunidad de trabajar de tantas ofrendas. Día del Misionario Internacional, alabado sea el Señor. Estamos saqueando Egipto aquí. Entonces aquí el mundo, ¿qué es lo que hace? Toda actividad del mundo, de la economía mundial, de la industria y del comercio, es para producir ladrillos, para edificación de la Gran Babilonia. No daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Lo que el mundo hace es usurparnos, tomar nuestro tiempo, horas extra, esto y aquello, para que ustedes y yo no tengamos tiempo de servir al Señor, no tengamos tiempo de cuidar de la familia. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. É o sistema de escravidão, Es el sistema de esclavitud o sistema do mundo. para el sistema del mundo. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y salieron los cuadrilleros del pueblo y sus capataces y hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os daré paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. ¿Por qué paja? Paja es para rellenar el ladrillo, no necesitaban usar tanto barro. Y también con la paja dentro tiene ciertas propiedades y hacen que el ladrillo tenga aire adentro y sea más resistente. Tiene un aislante de calor. Las construcciones, las casas se quedan más frescas por dentro. Es como los ladrillos que tenemos hoy. Versículo 11. Y vosotros recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se nos da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Aquí es la esclavitud para el sistema del mundo. Los ladrillos vienen de la fabricación humana. Dios creó las piedras y quiere usar piedras para su edificación, pero el hombre fabrica ladrillos y usa la tierra para fabricar ladrillos. La tierra, Dios creó la tierra para cultivar vida. Vamos a Génesis 1:11. Produza a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto,
segundo a sua espécie. Tudo isso era para alimento. Todo esto era para alimento. Entonces la tierra es para cultivar la vida. Fazer o tijolo, Para hacer el ladrillo se usa la misma tierra que Dios creó para plantar y producir vida, producir alimento. Y este barro, esta tierra criou para produzir vida, que Dios creó para producir vida, es quemada. é queimada. Então fazer tijolos é Entonces hacer ladrillos queimar esse elemento da terra. es quemar, matar este elemento que produce vida. Muchas veces, queridos hermanos, cuando nos envolvemos demasiado en nuestro trabajo secular, el elemento que hay en nosotros para producir vida, la tierra que hay en nosotros, que es para producir vida, producir Cristo, para alimentar a otros, este elemento es quemado, este elemento es muerto. La tierra también, nosotros tenemos nuestra naturaleza humana, representa la naturaleza humana. En Génesis 2:7. Todo esto es palabra fundamental, hermanos, para que nosotros entendamos cómo funciona esto. Dios 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre es formado de la tierra. La tierra representa la naturaleza humana. El hombre es terrenal. En el capítulo 3, versículo 19 de Génesis, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre cuando muere es sepultado y en poco tiempo vira polvo, vuelve a ser tierra nuevamente. Mateus 13. Mateos 13 Mateus 13 é uma parábola que o Senhor Jesus falou para representar es una parábola que el Señor habló para representar el corazón humano. El corazón humano es hecho de tierra. Esta es nuestra naturaleza. Mateos 13, versículos 3 al 8. 3 a 8. Aqui o Senhor fala do semeador que Aquí el Señor habla del sembrador que salió a sembrar. foi à beira do caminho e vindo as aves a Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esta es una condición de nuestro corazón. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. O sea, el corazón del hombre es como una tierra. La tierra representa la naturaleza humana. Primera de Corintios 15. 1 Coríntios capítulo Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47. Aquí la palabra es muy clara. El primer hombre es de la tierra, terrenal. O sea, nosotros somos terrenal. Nuestro cuerpo es terrenal. Então, queridos irmãos, a rebelião, Entonces, queridos hermanos, la rebelión aquí del hombre contra Dios, quando o homem se rebela contra Deus, quando o homem cuando el hombre se rebela contra Dios, quiere sacudir de sobre sus hombros. de Deus, acho que Deus é o princípio de Nimrod, né? É o princípio de Nimrod. Este es el principio de Nimrod que el hermano Pedro Don explicó detalladamente semanas atrás. Cuando el hombre quiere Tirar de si sacar de sí toda la autoridad de Dios, el hombre se rebela contra Dios. Entonces esta rebelión del hombre mata en nosotros, mata en el hombre el elemento que produce vida. nós temos todos Nosotros tenemos en todos nosotros el elemento que produce la vida, pero cuando nos rebelamos contra Dios, este elemento es muerto. Es como hacer ladrillos. Allí esa tierra es quemada y el hombre es usado indebidamente para fabricar una vida artificial sin Dios. Es una cultura sin Dios. El versículo 4, aquí de Génesis capítulo 11, fala ainda de uma cidade. dice, habla de una ciudad. El hombre abandonó a Dios y lo sustituyó por una cultura humana sin Dios. Nosotros ya hablamos aquí esta cuestión de Génesis 4, 17, una cultura sin Dios. Entonces lo que aconteció antes del diluvio aquí se repitió nuevamente. Poco tiempo después del diluvio surgió una cultura sin Dios, una cultura contra Dios. Qual é o objetivo da torre? ¿Cuál es el objetivo de la torre? Aquí es bien claro. Façamos para nós, edifiquemos para nós Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, não sejamos espalhados por toda por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esta torre tenía el propósito de, número 1, hacer célebre el nombre del hombre. El hombre no quería más el nombre del Señor, el nombre de Dios. El hombre quería su nombre.
Abandonó el nombre del Señor, abandonó el nombre de Dios y quería hacer célebre su propio nombre. Y número 2, esta torre era una declaración para el universo de la rebelión del hombre contra Dios. Seria sinal, La torre sería una señal, identidade. una identidad del hombre, de que el hombre es contra Dios. Abraão, vamos ler rapidinho. Abraham, vamos a leer rápido sobre Abraham. Es el contraste aquí en Abraham en Génesis 12. Ver sobre Abraão hoje, né? Nosotros no vamos a ver sobre Abraham hoy, vamos a ver en la próxima reunión. En Génesis 12, versículos 7 y 8, miren qué es lo que sucedió. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ali edificou Y edificó allí un altar a Jehová. uma cidade, não edificou Él no edificó una ciudad ni una torre, él edificó un altar con piedras, altar ao Senhor que lhe aparecera. quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, Ai ao oriente. teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová. O que mais que ele fez? De nuevo aquí un altar de piedra. Y invocó el nombre de Jehová. Ele não negou o nome. Él no negó el nombre de Jehová. No se rebeló contra el nombre de Dios, como aquí en la Torre de Babel. O homem declarou Aquí el hombre declaró su rebelión, su independencia, su oposición contra Dios abandonaram o nome de y abandonaron el nombre de Dios. Abraão, Contrario de Abraham, que edificó un altar con piedras y invocó el nombre del Señor. na arqueologia se Aquí hay evidencias en la arqueología, después de varias excavaciones, cuando descubrieron las ruinas de Babel da torre, y de la torre, que a cidade de Babel e a que la ciudad de Babel y la torre estaban llenas de nombres de ídolos, inscripciones en todos lugares, en las piedras, inscripciones de ídolos. em Babel. ¿Qué fue lo que sucedió en Babel? En Babel, número 1, el hombre siguió a Satanás. Entonces llamó la atención para estos ítems. Número 2, el hombre se exaltó contra Dios, se opuso a Dios. Y número 3, el hombre rechazó el nombre de Dios. El hombre rechazó el nombre de Dios. El hombre negó. Quando ele rejeitou, Cuando él rechazó el nombre de Dios, él negó el derecho de autoridad que Dios tiene sobre el hombre. Deus tem direito sobre Dios tiene derecho sobre el hombre. El hombre fue creado por Dios. Dios tiene autoridad sobre el hombre. Pero como el hermano Pedrodón dijo ya varias veces a nosotros, el principio de Nimrod, ¿qué fue lo que Nimrod hizo? quer mais estar de El hombre no quiere más estar debajo de la autoridad de Dios. El hombre quiere governar a si gobernar a sí mismo. Quiere ser independiente de Dios. Entonces el hombre rechazó el nombre de Dios y negó la autoridad de Dios sobre él. Y número 4, el hombre cayó en la idolatría. essa é a rebelião Entonces esta es la rebelión, una rebelión colectiva. No es una rebelión individual de una persona, es una rebelión colectiva de la raza humana contra Dios. Y miren qué fue lo que ellos dijeron. assim, ó, Dijeron así: construamos, edificamos para nós uma cidade, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. até o céu. Hasta el cielo. Entonces vamos a leer algunos versículos para que podamos entender lo que esto significa. Deuteronomio 1:28. Toda vez que o homem se rebela contra Deus, Todas las veces que el hombre se rebela contra Dios, el hombre quiere construir algo alto que llegue al cielo. isso é simbólico. Esto es simbólico. Esto muestra que el hombre quiere exaltarse arriba de Dios. Sigue el principio satánico. Isaías, Vamos a leer primero Isaías 14. Isaías 14. Isso também foi falado amplamente. Esto también fue hablado ampliamente en el pasado. É uma profecia com Aquí es una profecía contra Lúcifer. Lucifer, contra Satanás. Ele era o arcanjo, Él era el arcángel en aquella época. ó estrela da manhã, filho da alva, no latim é Lúcifer. Como foste lançado, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, olha só, eu subirei ao céu. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Este es el principio satánico. El principio satánico siempre es hacer algo para subir al cielo, al lugar más alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Las estrellas aquí pueden ser estrellas físicas, pero también significan me exaltaré arriba de los demás arcángeles y ángeles. Yo seré el jefe de ellos. Me elevaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este es el principio de la torre de Babel. Vamos a edificar una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo.
Este es el principio de la Torre de Babel. Vamos ler também Vamos a leer también Deuteronomio 1:28. esse versículo que nós vamos ler agora. Este versículo que vamos a leer ahora, nunca lo describimos en detalles, pero cuando yo leí esto, me asusta bastante, queridos hermanos. Deuteronômio, capítulo 1, Deuteronomio capítulo 1, versículo 28. ¿A dónde subiremos? Esto aquí fue cuando los espías volvieron de espiar la tierra de Canaán. Allí algunos dijeron, não quiseram ir falar. aquellos que no querían ir dijeron, nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Eu nunca tinha me dado conta. Miren, nunca me había dado cuenta, pero ahora cuando leí esto me di cuenta. As cidades são Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. aquelas cidades, Wow, aquellas ciudades de aquella época, os gigantes, donde había los gigantes, los descendientes de los ángeles caídos con las mujeres. Ellos ya tenían torres elevadas, arrañacielos. também vimos ali os filhos de Anaquim, Y también vimos allí a los hijos de Anac. fortificadas, Entonces las ciudades allí eran fortificadas, murallas alrededor, y tenían verdaderas torres que llegaban hasta los cielos, ya en aquella época, en la antigüedad. Es impresionante. o capítulo 9, Vamos a leer el capítulo 9, versículo 1. ouve, ó Israel, Oye Israel, passas hoje o Jordão, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. não eram só cidades grandes, No eran solo ciudades grandes con muros, sino también tenían edificaciones que iban hasta el cielo. Y esta es la situación del mundo moderno hoy. por isso que existe Es por eso que existen arañacielos. Nova York, tem o Spire, En Nueva York tenemos, o arranha-céu, es un arañacielo. as torres gêmeas que Teníamos las torres gemelas que cayeron. La caída de las torres gemelas es simbólica. El hombre quiere construir algo que llegue al cielo, pero Dios permitió é algo terrível, uma tragédia y fue algo terrible, una tragedia que nós não queremos para que nosotros no queremos para nadie. queda das Pero allí la caída de las torres gemelas es simbólica. Muestra que Dios comenzó el proceso de derrubar la Gran Babilonia. e no mundo inteiro, em todos os En el mundo entero, en todos los lugares, tenemos estos edificios altos. em Dubai, En Dubái altíssimo, tem daí tenemos edificios altísimos, los más altos del mundo. tudo para chegar até o céu. Todo para llegar hasta el cielo. Essa é a Torre de Babel de hoje. Esta es la Torre de Babel de hoy. Representa, irmãos, La Torre de Babel representa una cultura sin Dios. Voy a explicar un poco qué es esta cultura sin Dios. La Torre de Babel es hecha de ladrillos. não querem as coisas Ellos no quieren las cosas de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Es algo humano. Entonces, hoy la Torre de Babel tiene varios elementos. Voy a mencionar algunos de ellos. La tecnología humana hace parte de la Torre de Babel. El hombre no confía más en Dios, no confía más en su palabra, no cree en la palabra de Dios, confía en su tecnología humana. o homem confia no El hombre confía en los avances de la medicina. e com a pandemia Y con la pandemia comprovou que se comprobó que la medicina no es tan avanzada. Ahora está saliendo la vacuna em tempo recorde en tiempo récord, descobriram que esse vírus porque descubrieron que este virus también no es un virus natural, fue un virus fabricado por el hombre. Entonces ellos conocen la constitución de este virus y consiguieron producir una vacuna en poco tiempo. El hombre confía en su sistema financiero, que es un gran elemento de la Torre de Babel de hoy. El hombre confía en su industria y comercio. El hombre confía en su industria de alimentación, en la agricultura y agropecuaria. Tiene que ver con, en el tiempo de Génesis 4:17, que Jabal lo que Jabal hizo de criar ganado. Tiene que ver con la industria de entretenimiento para alegrar al hombre, distraer al hombre. inventou Tiene que ver con o homem confia hoje na sua con Jabal, que creó los instrumentos musicales. El hombre confía en su industria bélica de protección, de seguridad. Caim em Gênesis Tiene que ver con Tubal Caín en Génesis 4:17. Es la gran Babilonia de Apocalipsis 18. Nosotros vamos a tener tiempo, pero si ustedes leen, queridos hermanos, vamos a leer algunos versículos de Apocalipsis 18. Apocalipsis capítulo 18. anúncio da queda da Babilônia, Aquí es el anuncio de la caída de Babilonia. Babilônia material. Es la Babilonia material. Versículo 1. Depois destas coisas, Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, a terra se iluminou, y la tierra fue alumbrada con su gloria. exclamou com potente
y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, esta ave inmunda son los demonios. Es algo totalmente de las tinieblas. El versículo 3 al 8 habla de la situación de esta gran Babilonia. En el versículo 9 en adelante muestra los detalles. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en detalles llorarán y harán lamentaciones sobre ella. Presten atención a los detalles de toda esta industria que existe en el mundo hoy. Cuando vean el humo de su incendio, todo esto va a caer, va a acabar. No inviertan en esto, hermanos. Hoy necesitamos vivir, sobrevivir, pero no apuesten en esto, no confíen en esto. Nuestra esperanza tiene que estar depositada en el Señor, en la vida eterna, en la venida del Señor, conservándose de lejos, preparando lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Aquí sobre mercaderías de oro, plata, piedras preciosas, de perlas. Hermanos, es el mercado financiero. De lino fino, de púrpura, de seda, bolsa de valores, commodities, escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra. ¿Qué es esto? Estos son los cosméticos, industrias de cosméticos que venden millones y millones de dólares por año. Vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos. Aquí es la industria de alimentación, alimenticia. Caballos, carros, esclavos. Aquí tiene también la industria automovilística, de transporte y así en adelante. Y almas de hombres, esclavos. Por atrás, muchos venden sus almas. Existe un mercado negro por detrás de lo que sucede hoy, vendiendo almas humanas, personas vendiéndose al diablo a cambio de riquezas, de suceso. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Nosotros vimos cuando hablamos de las redes sociales, del www, que en el fondo toda esta influencia de las redes sociales es para facturar, para monetizar, para ganar dinero. Versículo 16. Y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Cuando cayeron las torres gemelas, había muchos negocios de millones y millones de dólares, pero cayó todo. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Alabado sea el Señor. Aquí vino el juicio de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, esto es para mostrarles a ustedes la situación de la Gran Babilonia. Es el ladrillo que está siendo hecho. Hoy los grandes, los poderosos, no quieren nada de la Biblia, no quieren nada de la palabra de Dios. Confían en su torre de Babel. Dios quiere edificar con piedras. Ellos abandonaron la creación de Dios, abandonaron el camino de Dios, los medios que Dios usa y fabricaron ladrillos. Confían en sus construcciones, en su tecnología y así en adelante. Una cosa quiero leerles a ustedes. Apocalipsis 6,
Cuando llegue la gran tribulación, os sinais ni la gran tribulación, pero los señales que anteceden a la gran tribulación, vai haver uma mudança de de la parte de ellos va a haber un cambio de actitud. comandantes, Estos grandes, estos comandantes, os líderes da terra. los líderes de la tierra, Olha só, o que vai acontecer? miren qué es lo que va a suceder. Vão se dar conta Ellos van a darse cuenta que todo lo que ellos crearon con los ladrillos no van a poder protegerlos. Y ellos van a apelar allí y van a volver a la creación de Dios, para las piedras que Dios creó. Apocalipse 6, Vamos a leer Apocalipsis 6. Este es el sexto sello antes de la gran tribulación. Son señales que anteceden a la gran tribulación. abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol Y vi cuando el Cordero abrió saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los líderes de este mundo que hoy confían en sus construcciones, en sus edificaciones y en sus torres, en sus fortalezas, en sus bunkers, para se proteger en sus búnkers para protegerse. os grandes Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, se escondieron en sus búnkers, en sus predios, en sus edificios, en sus fortalezas. No, miren para dónde ellos fueron. Ellos fueron para las cavernas. seus tijolos não Vieron que sus ladrillos no podían protegerlos y volvieron para las piedras que Dios creó. Se dieron cuenta existe reino que existe un rey en este universo, existe un creador, un soberano en este universo. Y se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. montes e aos rochedos, Y decían a los montes y a las peñas, aos montes a las piedras, pedras. a los montes y a las piedras, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel. Com Deus hoje Ellos que niegan a Dios hoy, reconocen que Dios no existe, dão risada. se ríen, Rizam aqueles ridicularizan a aquellos que confían en Dios, colocan la palabra de Dios en descrédito. Miren aquel día lo que ellos van a decir. pequenos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. El rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. En aquel día van a reconocer que existe alguien sentado en el trono. Existe un cordero que está juzgando todas las cosas y él está irado. Ahí va a ser tarde demasiado. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién que podrá sostenerse en pie? Esta es la historia de la gran Babilonia, de la Torre de Babel. Lo que sucedió, queridos hermanos, es que nosotros vamos a leer los versículos enseguida para concluir. Dios confundió las lenguas y ellos no terminaron la torre, pero Dios no derribó aquella torre. Y siglos después esta torre volvió a ser construida y ellas están desparramadas por todo el mundo y son muy, muy altas. Essa é uma palavra. Esta es una palabra actual. A Torre de Babel existe. La Torre de Babel existe hoy. Babel está. La Torre de Babel está aquí hoy. E essa Torre de Babel Y esta Torre de Babel va a consumarse en la Gran Babilonia. então voltar Vamos a leer entonces, volver para Génesis capítulo 11, versículo 5. para ver a cidade. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Lo que Dios está diciendo es que el cielo es el límite para ellos. No hay más límites para todo lo que ellos quieren hacer. No hay nada que pueda agarrarlos. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Para que Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno se entienda. é o Deus triuno falando. Aquí es el Dios triuno hablando. Primeira pessoa do Dios habla aquí en la primera persona del plural. Descendamos y confundamos. Este es lo mismo que en Génesis 1:26, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vamos a leer Génesis 1:26, que vamos a leer algunos versículos para mostrar aquí la intervención del Dios triuno. 1:26. Também disse Deus, façamos o homem a Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. versículo 20. Capítulo 3 de Génesis, versículo 22. O homem se tornou como de nós. Aquí el hombre es como uno de nosotros. Aquí el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Maravilloso, ¿no, hermanos? 6:8. Quando Deus clama, a quem enviarei? Quem há Isaías 6:8. nós? De novo nós aqui. ¿A quién llamaré? ¿Quién ha de ir por nosotros? Nuevamente nosotros aquí. Volvamos para Génesis 11.
fala, vinde, Versículo 7 dice, descendamos y confundamos. por isso no nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor. Então, quando Deus confundiu as línguas, Entonces cuando Dios confundió las lenguas, ¿qué fue lo que hubo? Hubo división. El pueblo era uno, se entendía, hablaba la misma lengua. Pero cuando hubo la confusión de lenguas, el pueblo se dividió. Nadie más entendía a los otros. Usando los términos de hoy, uno empezó a hablar japonés, otro chino, español, inglés, y nadie se entendía. Ellos se juntaron de acuerdo con sus lenguas y se desparramaron por toda la tierra. Entonces hubo división de la raza humana, hubo confusión. ¿Y hoy qué es lo que existe por causa de esto? Hoy diferentes pueblos, diferentes lenguas, viven en diferentes lugares, hay problemas de coexistencia, hay conflictos étnicos, una raza intentando acabar con la otra, hay diferencias de entendimientos, ideologías diferentes, tenemos sistemas políticos diferentes, sistemas de gobiernos diferentes. Es una verdadera confusión, una verdadera Babilonia. Babilonia, con Babel, quiere decir confusión. Es por esto que se llama Torre de Babel, porque allí fue generada la confusión. Hay diferencias de opiniones, de conceptos. Mismo en la iglesia, siento mucho, hermanos, pero hasta mismo en la iglesia, donde debemos ser uno, debemos unirnos, hay confusión a las veces, porque hay opinión aquí, opinión allí, concepto aquí, concepto allí, ideologías que entran. Y hermanos, cuando llega la época de elecciones, es una confusión en la iglesia, porque los hermanos se pelean unos con los otros por causa de partidos políticos, por causa de ideologías políticas. Y ahora por causa de la vacuna, de estos tratamientos, de protocolos, hay una confusión, hermanos, que pelean entre ellos, que creen en las fake news, que creen en las historias de teoría de conspiración y desafían a los hermanos. No quieren usar máscara en la reunión, diciendo que es una historia inventada, que no existe pandemia. Es una verdadera confusión, hasta mismo en la iglesia. Este es el principio de Babel. Cuidado, hermanos, en la iglesia no puede haber el principio de Babel. Hay confusión de lenguas. ¿Significa qué? Significa que las personas no hablan la misma lengua. No hablan la misma cosa. Alabado sea el Señor, nuestra experiencia es que en la iglesia nosotros hablamos la misma lengua, estamos hablando la misma cosa. En la iglesia hay unidad y armonía, tenemos una sola mente, una sola opinión, tenemos un solo hablar, una sola boca. Vamos a leer algunos versículos. 1 Corintios 1:10. Lo que vamos a leer aquí, hermano, es totalmente contra Babel. Nosotros en la iglesia necesitamos levantarnos. Nuestro testimonio, nuestra unidad, nuestra unanimidad, nuestra complicidad tiene que levantarse contra la tendencia a la Torre de Babel. Y nosotros vemos en las ofrendas lo que estamos haciendo, en la palabra profética, la acción de los colportores. Hermanos, estamos viviendo verdaderamente unidad y armonía en nuestro medio. Esto trae mucha bendición para Dios. Hoy hay una única revelación, como hablamos semana pasada, una sola visión, un solo ministerio, con una sola mente, una sola opinión, una sola obra, un solo hablar. Oh Señor Jesús. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esto solo es posible en la iglesia. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente. En griego aquí es en la misma mente. Y en un mismo parecer, con la misma opinión. Esto humanamente es imposible. Las Naciones Unidas son todo menos unidas. Allí solo hay opiniones, palpites, peleas. Pero en la iglesia nosotros somos las verdaderas Naciones Unidas. Romanos 15. Ora, o Deus da paciência e da consolação, da paciência, o Deus da perseverança e do encorajamento, vos conceda o mesmo sentir, a palavra é fronel, quer dizer, o mesmo pensar de uns para com os outros segundo Cristo Jesus, para que unánimes en una voz. Aquí voz en griego es boca, con una sola boca. Cuando se mira la iglesia, solo hay una boca. Es más fuerte que una sola voz. Puede haber muchas bocas y una sola voz. Aquí es más fuerte que una sola voz. Es una sola boca. Muchos miembros, pero una sola boca, un solo hablar. A una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:2.
nós já falamos quando Esto nosotros ya hablamos cuando hablamos sobre el ministerio de la nueva alianza. Aquí es otro contexto, vamos a leer nuevamente. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Nel de novo. La palabra aquí es fronel nuevamente. El mismo pensamiento, teniendo el mismo amor, unánimes, Só alma, tener una sola alma, sentimento. sintiendo una misma cosa. Aquí la palabra sentimiento es fronel nuevamente. Mismo pensamiento, pensando una única cosa. 4:2. Filipenses 4:2. Pode e rogo Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. fronel de novo. O sea, aquí es fronel nuevamente la palabra. Pensar la misma cosa. Pensar de manera unánime en el Señor. Alabado sea el Señor. Versículos 8 e 9 de Gênesis 11. Versículos 8 y 9 de Génesis 11. Vamos a concluir ahora nuestra lectura. Daí o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e cessaram Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de Baella Babel, que quiere decir confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Cuando Dios ve esta situación, Dios también desistió de esta raza, solo que Dios había prometido no acabar más con ella, no aniquilarla más con el diluvio. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios abandonó esta raza creada de Adán. Y en la próxima reunión, nosotros vamos a ver que Dios allí llamó a un hombre llamado Abraham, e a origem dele y el origen de él no era tan buena como nosotros pensábamos. El hermano Pedro Don explicó a nosotros, él estaba envuelto con idolatría, pero Dios llamó a Abraham de la nada, Dios lo escogió. é da linhagem de Noé. Él era del linaje de Noé. Ele é dos Él es uno de los antecedentes de Cristo. linhagem da Está en el linaje, en la genealogía de Cristo. Dios llamó a este hombre, Abraham, para iniciar una nueva raza, la raza llamada. Aquí yo voy a concluir diciendo, hermanos, es interesante, en Génesis nosotros tenemos 3 secciones, usando essa linha da usando esta línea de la contaminación de la raza humana. ação daí da Tenemos la acción de la serpiente de Satanás que vino y contaminó la raça humana, inyectó el virus del pecado y de la muerte, el virus de la iniquidad. Y allí la salvación de Dios, el llamamiento de Dios para preparar una vacuna, para preparar esta gran salvación. Vamos a ver aquí estas 3 secciones. Estas 3 secciones se inician con un nombre. Es maravilloso esto. Génesis 1:1 es la primera sección que va de Génesis 1:1 hasta el Génesis 2:25. Esta primera sección comienza diciendo, en el principio creó Dios. nome que inicia essa Esta primera sección y el nombre que inicia es Dios, el Dios creador. segunda sessão. La segunda sección comienza con Génesis capítulo 3, versículo 1. A serpente. Pero la serpiente. Primeira sessão. Wow, la primera sección empieza con Dios, Elohim, Dios de la creación, el Dios que creó al hombre para su propósito. Pero aquí, en el capítulo 3, versículo 1, una sección que va hasta el capítulo 11, versículo 32, que nosotros acabamos de leer, capítulo 11 hasta el 9, y después termina en el 32, en el final del capítulo. Es una segunda sección. Y esta segunda sección se inicia con un segundo nombre que es la serpiente. Aquí existe la inyección del virus, la inyección del pecado, de la muerte, de la corrupción, Degeneração da de la degeneración de la raza humana, ração da raça. la mutación de la raza humana. Y gracias a Dios, semana que viene, vamos a comenzar la tercera sección. A sessão começa do capítulo 12 Comienza en el capítulo 12 de Génesis, versículo 1, hasta el final, el último versículo de Génesis. Y esta sección comienza con otro nombre, Senhor em caixa alta. pero el Señor, que en hebraico es Jehová. Em Gênesis 1 En Génesis 1 é es Dios, Elohim, el creador, el Dios que creó al hombre, pero que no tiene relación con el hombre. Aquí en el capítulo 12, versículo 1, es el Señor con mayúscula. Cuando es Señor en mayúscula, es Jehová. tem algumas versões, Hay algunas versiones, como por ejemplo la versión de IBB es Jehová, solo usa Jehová, que es el nombre en hebraico para Dios, para el Señor. mostra esse
muestra este Dios en relación con el hombre, relacionado con el hombre. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos a Dios trayendo la salvación. Jehová es nuestro Salvador. Es Dios salvando al hombre, Dios planeando su redención, ejecutando su redención. Amén. Estas son las 3 secciones que hay en Génesis. Entonces, semana que viene vamos a comenzar esta tercera sección. Vamos a ver algo de la vida de Abraham. No vamos a ver toda la vida de Abraham. Vamos a ver algo especial de la vida de Abraham que tiene que ver con la preparación de la gran salvación que Dios nos preparó. Amén. Jesús es el Señor. Entonces, el próximo domingo el hermano Pedro va también a dar una palabra, va a continuar esa palabra profética. Entonces va a ser la segunda palabra profética de este año. Que Dios pueda bendecir a cada uno. Las bendiciones que yo hablé al comienzo del mensaje, repito aquí para ustedes. Quiero recordar a todos ustedes que ustedes puedan estar alentados y proseguir en este año en el camino del Señor. Señor Jesús, te agradezco. Te agradezco de que podemos comenzar este año escuchando tu palabra. El enemigo está intensificando su edificación de la Torre de Babel, que va a terminar con la Gran Babilonia. Pero nosotros queremos acelerar nuestros pasos y edificar tu iglesia, edificar el arca, concluir la construcción del arca para salvar tu iglesia. Gracias, Señor Jesús, de que en la iglesia nosotros no tenemos Babel. En la iglesia tenemos unidad, armonía, una sola mente, una sola opinión, una sola boca, un solo hablar, un único ministerio y una sola revelación. Gracias, Señor Jesús, porque hoy tú eres el Dios que nos ama y tú preparaste esta salvación tan grande. Señor Jesús, aliéntanos, llévanos adelante, que este año sea un año de avance para todos nosotros. Bendice a los hermanos, recuérdate de los hermanos y consola a los hermanos que perdieron entes queridos. Oh Señor Jesús, alienta a cada uno. Vemos que todos estos que partieron ya están en tu seno. Son las primicias para tu disfrute. Ahora es nuestra vez de completar nuestra carrera. Muchas gracias, Señor Jesús. Bendiga a los hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima oportunidad, hermanos.